Juan Morales empujaba su carrito por los corredores estériles del Centro Médico San Lucas a las 2:17 de la madrugada, el chirrido de la rueda resonando en las paredes pulidas donde se tomaban decisiones millonarias a diario. Para los médicos que pasaban apresurados, él era solo otra sombra con uniforme, invisible, desechable, alguien cuyo nombre nunca se habían molestado en aprender. No tenían idea de que el conserje silencioso que fregaba sus suelos alguna vez tuvo 3 patentes en bioquímica y había publicado artículos que cambiaron cómo el mundo entendía la regeneración celular. En los relucientes pasillos donde las decisiones de vida o muerte ocurren todos los días, el descubrimiento más crucial vendría de la única persona que todos ignoraban, el conserje que notó lo que los médicos pasaron por alto. El hombre invisible que expondría una conspiración que alcanzaba los niveles más altos del poder médico. El olor a amoníaco del limpiador industrial se había convertido en el perfume de Juan durante los últimos 18 meses. Se movía por el turno nocturno como un fantasma, vaciando papeleras y fregando suelos mientras el personal reducido manejaba emergencias. Las enfermeras apenas lo miraban. Los residentes lo esquivaban como si fuera un mueble. Los médicos asistentes actuaban como si no existiera en absoluto, solo otro trabajador de servicios cuya presencia se toleraba pero nunca se reconocía. A los 45 años, Juan se había acostumbrado a ser invisible. Las manos callosas que agarraban el mango de la fregona alguna vez manejaron pipetas con soluciones que podrían haber revolucionado el tratamiento del cáncer. Pero eso fue antes de que denunciara irregularidades, antes de las audiencias en el Congreso, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de las violaciones éticas que las farmacéuticas gastaban millones en enterrar. La doctora Laura Martínez pasó a su lado en el pasillo, sus tacones resonando contra el linóleo con la autoridad cortante de alguien que nunca había cuestionado su derecho a estar allí. Ni siquiera miró a Juan mientras se apretaba contra la pared para dejarla pasar. Para ella, él era solo otra pieza de la infraestructura invisible del hospital, tan esencial y tan olvidable como el sistema de ventilación. La ironía no le pasaba desapercibida. La mujer que no lo miraba a los ojos estaba dirigiendo ensayos que violaban todos los principios que él alguna vez había luchado por proteger. «Disculpe», llegó una voz tentativa detrás de él. Juan se giró para ver a Elena Ruiz, una de las nuevas internas quirúrgicas. A diferencia de los demás, ella a veces asentía cuando sus caminos se cruzaban. A veces incluso decía gracias cuando vaciaba la papelera en la sala de descanso donde ella estudiaba. ¿Ha notado algo extraño en el ala 7C últimamente?, preguntó, bajando la voz a un susurro. Juan hizo una pausa, estudiando su rostro. Los ojos oscuros de Elena reflejaban una preocupación genuina, no la preocupación performativa que había visto en médicos que se preocupaban más por la responsabilidad que por las vidas. Bajo la dura luz fluorescente, podía ver el cansancio grabado alrededor de sus ojos, el peso de noches sin dormir, preguntándose si estaba pasando por alto algo importante. «¿Qué tipo de extraño?», preguntó en voz baja. Elena miró a su alrededor en el pasillo vacío. Pacientes con síntomas similares siendo trasladados al mismo ala. Seguridad extra alrededor de ciertas habitaciones. La doctora Martínez
supervisando personalmente casos que deberían ir a los residentes. Se pasó la mano por el cabello negro. Y los informes de mortalidad no coinciden con lo que estoy viendo en los pisos. Juan sintió que algo frío se asentaba en su estómago. El mismo instinto que alguna vez lo hizo cuestionar resultados de pruebas falsificados, ahora gritaba advertencias. Habitación 712, dijo después de un momento. El paciente allí, Javier Navarro, ingresado hace 3 días con dificultad respiratoria aguda, pero he estado limpiando esa habitación y sus síntomas no coinciden con su historial. Los ojos de Elena se abrieron. ¿Tú lees los historiales? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Juan podría mentir, podría retroceder a su caparazón invisible, o podría confiar en esta joven doctora que era lo suficientemente valiente como para hacer preguntas que podrían destruir su carrera. Solía ser bioquímico, dijo simplemente. Antes de esto, la admisión se sintió como saltar de un acantilado. Elena lo miró, con la boca ligeramente abierta, como si lo viera por primera vez. Doctor Juan Morales, susurró, el denunciante de Teranos. Las audiencias del Congreso sobre ensayos de cáncer falsificados. Su voz bajó aún más. Desapareciste después de eso. Todos asumieron que habías abandonado el país o me habías suicidado. Terminó Juan. Number. Solo aprendí que a veces la mejor manera de ver la verdad es desde un lugar donde nadie te está mirando. La noche siguiente, Elena lo buscó de nuevo. Esta vez trajo una tableta cargada con archivos de pacientes que oficialmente no existían. Protocolo experimental 247-X, dijo, mostrándole datos encriptados que le helaron la sangre. 12 pacientes, todos mostrando la misma progresión de síntomas. Todos siendo tratados con un compuesto sin licencia que no está en ninguna base de datos de ensayos públicos. Juan estudió los datos con la intensidad enfocada que alguna vez lo había convertido en uno de los investigadores más respetados en su campo. La estructura molecular del compuesto era familiar, demasiado familiar. Esto es un derivado de la terapia de regeneración celular que ayudé a desarrollar en Bionova, dijo, con la voz tensa. Pero han alterado la secuencia de unión. Esta versión causaría una falla orgánica rápida dentro de las 72 horas de la administración. Dios mío, respiró Elena. ¿Por qué harían? Porque si falla espectacularmente, desacredita toda la línea de investigación, dijo Juan. Alguien quiere matar esta terapia permanentemente. La pregunta es ¿por qué? Encontraron su respuesta en los archivos privados de la doctora Martínez, ocultos tras suficiente encriptación como para proteger secretos de Estado. Los datos reales del ensayo mostraban que el compuesto original de Juan tenía una tasa de éxito del 78% en el tratamiento del cáncer de páncreas en etapa tardía. Pero el mayor competidor de Bionova, Farmacéuticas Meridian, había invertido 17.000 millones de euros en una terapia competidora que mostraba solo un 23% de eficacia. Ella está saboteando a sus propios pacientes, dijo Elena, su voz temblando de rabia, matándolos para probar que la terapia de regeneración celular no funciona. Juan miró la pantalla, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad moral asentarse en sus hombros. Necesitamos pruebas que no puedan negar, y necesitamos a alguien que escuche. La Junta Médica no la Junta Médica,
interrumpió Juan. Lucía Sánchez, en El País, ha estado investigando fraudes farmacéuticos durante años, pero necesitaremos más que archivos. Necesitaremos un paciente que sobreviva lo suficiente para testificar. La habitación 712 se convirtió en su sala de guerra. Javier Navarro estaba muriendo, pero lo suficientemente lento como para que pudieran salvarlo si podían contrarrestar la terapia venenosa que estaba recibiendo. Juan trabajaba de noche, monitoreando los signos vitales de Navarro y ajustando su goteo intravenoso con medicamentos prestados de la farmacia del hospital. Elena cubría los días, falsificando informes para hacer parecer que Navarro estaba empeorando según el cronograma esperado de Martínez. En la cuarta noche, la doctora Martínez hizo sus rondas más temprano de lo habitual. Juan apenas tuvo tiempo de deslizarse al armario de suministros antes de que ella entrara en la habitación de Navarro con dos hombres con trajes caros, ejecutivos de Meridian, se dio cuenta, reconociéndolos de las conferencias farmacéuticas a las que alguna vez asistió. La terapia está funcionando exactamente como se predijo, decía Martínez. Falla orgánica total dentro de las próximas 12 horas. Esto debería ser suficiente para convencer a la Agencia Española de Medicamentos que la terapia de regeneración celular es demasiado inestable para ensayos humanos. ¿Y los otros sujetos de prueba? Todos muestran una progresión similar. Tendremos 12 fallos documentados para el final de la semana, más que suficiente para matar la línea de investigación de Morales permanentemente. Juan se apretó contra la pared del armario, su corazón latiendo con fuerza. No solo estaban cometiendo negligencia médica, estaban cometiendo asesinatos para proteger una inversión de 17.000 millones de euros. Después de que se fueron, salió para encontrar los monitores de Navarro gritando alarmas. El paciente estaba colapsando, su cuerpo finalmente sucumbiendo al veneno que le habían administrado durante días. Juan miró el rostro gris del hombre y tomó una decisión que salvaría una vida o destruiría lo que quedaba de la suya propia. Sacó su teléfono y llamó a Elena. «Trae a Lucía Sánchez aquí ahora», dijo. «Habitación 712. Y trae el carrito de emergencia». Durante las siguientes 6 horas, Juan trabajó para salvar la vida de Javier Navarro mientras Elena documentaba todo en video. Cuando la respiración de Navarro se estabilizó, cuando su ritmo cardíaco volvió a la normalidad, cuando el compuesto de regeneración celular finalmente comenzó a funcionar como Juan lo había diseñado, Lucía Sánchez estaba allí para presenciarlo todo. La historia estalló un martes por la mañana. Para el miércoles, los investigadores federales habían confiscado todos los archivos de investigación de San Lucas. Para el viernes, la doctora Laura Martínez estaba bajo custodia federal y Farmacéuticas Meridian había perdido 47.000 millones de euros en valor de mercado. Juan estaba en la oficina del administrador del hospital, aún con su uniforme de conserje, mientras Margarita Vega luchaba por encontrar palabras. «Señor Morales, doctor». «Morales, quiero que sepa que este hospital no tenía conocimiento de las actividades de la doctora Martínez», dijo, «y nos gustaría ofrecerle el puesto de director de ética, con un presupuesto completo de investigación y...». «Lo pensaré», dijo Juan en voz baja. Salió del hospital por lo que pensó que podría ser la última vez, llevando la placa de plástico que lo había identificado como
personal de mantenimiento, durante 18 meses. Pero Elena estaba esperando en el estacionamiento. La Agencia Española de Medicamentos quiere reiniciar los ensayos para tu compuesto original, dijo. La recuperación de Navarro ha sido notable. Están hablando de una aprobación acelerada. Juan miró hacia el edificio donde había sido invisible durante tanto tiempo. No estoy seguro de querer ser visible de nuevo. Tal vez la visibilidad no es el punto, dijo Elena. Tal vez el punto es ser útil, estar donde puedas ayudar. 6 meses después, Juan estaba en el podio en el recién renombrado Centro de Investigación Navarro, mirando a una audiencia de estudiantes de medicina, investigadores y periodistas. La placa de mantenimiento de plástico estaba en una vitrina detrás de él, un recordatorio de lo que se podía lograr por aquellos que la sociedad elegía no ver. El talento no lleva bata de laboratorio, dijo al auditorio lleno. No viene con los títulos correctos ni las conexiones adecuadas. A veces viene con una fregona y un turno nocturno y la voluntad de notar lo que todos los demás ignoran. En la parte trasera de la sala vio a Elena aplaudiendo, sus ojos brillando con la clase de esperanza que hacía de la medicina más que solo una profesión. Esa noche, Juan caminó por los corredores del hospital una última vez como director de ética. Los conserjes del turno nocturno lo saludaron respetuosamente al pasar. María de El Salvador, que hablaba 3 idiomas y había sido contadora antes de que su estatus migratorio la obligara al trabajo de servicio. David de Bilbao, que notaba patrones en el comportamiento de los pacientes que el personal psiquiátrico pasaba por alto constantemente. Jenny, de un pueblo rural de Andalucía, cuyo entendimiento intuitivo de la naturaleza humana la habría convertido en una excelente terapeuta si alguien se hubiera molestado en preguntar. Juan tomó nota mental de programar reuniones con cada uno de ellos. La nueva iniciativa de ética del hospital necesitaría personas que entendieran lo que significaba ser invisible y lo que se necesitaba para finalmente ser visto. Hizo una pausa en la ventana con vista a la ciudad, sosteniendo la vieja placa de mantenimiento en su palma. El plástico estaba desgastado por 18 meses de uso, un recordatorio tangible del trabajo más importante que había hecho. A veces los descubrimientos más importantes, susurró a su reflejo, vienen de las personas que nadie espera que estén observando. Las luces de la ciudad se extendían ante él. Millones de personas, la mayoría invisibles para aquellos en el poder. La mayoría cargando talentos que nunca serían reconocidos. Pero algunos lo serían. Y tal vez, si había aprendido algo de su tiempo empujando una fregona por corredores estériles, era que lo más poderoso que podías hacer era ayudar a las personas invisibles a volverse imposibles de ignorar. La placa captó la luz del pasillo, proyectando un pequeño reflejo en el cristal de la ventana, un faro diminuto en la oscuridad, prueba de que incluso las luces más pequeñas podían iluminar las sombras más profundas. El talento no depende de títulos o reconocimiento. Recuerda esta historia para que nunca pases por alto a aquellos que solo parecen invisibles.